¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Pues fenomenal, encantado como siempre de estar contigo, Nuria, ya lo sabes. Igualmente. Hoy nos vamos a meter en un nido de Un piratas. nido de piratas muy interesante, muy Sí. atractivo. Sí. ¿Conocías tú la historia del diario Pueblo? No, yo conocía el Diario Pueblo, claro, pero no conocía la historia del Diario Pueblo de ninguna manera, la acabo de conocer ahora. ¿No habías estado en la calle Huerta 73? En la calle Huerta de Centenares estuve alguna vez con el ascensor famoso del que ahora nos van a hablar, no me parece. Pues hoy les vamos a presentar el libro Nido de Piratas, la fascinante historia del diario Pueblo, 1965-1984, publicado por Debate y escrito por Jesús Fernández Úbeda, compañero de Libertad Digital, poeta y escritor. ¿Qué tal? Ave María Purísima. Es un gusto estar con vosotros. Lo de poeta yo creo que ya me lo quité. ¿Cómo que te lo has quitado? Si eso no se No, puede porque quitar, eso va con uno. poesía, ¿no? sí, pero es que escribí un primer libro que era malo. O sea, visto ahora con perspectiva, esto Era un igual camino. no es una de las cosas que tiene que decir un autor de sí mismo, pero yo reconozco que el primer libro no era el mejor. Y el segundo, del que sí estoy orgulloso, fue una especie de expiación. Una vez hecho eso, ya me puedo permitir el lujo de no volver a escribir poesía. El alma de poeta lo llevas dentro. Sí, Unos bate, claro que sí, Claro, así claro. es, así sí, es. hay algunos que utilizan los abdominales para ligar y otros decimos que tenemos un alma de poeta dentro. Un pirata más, le dicen los compañeros de Nido de Piratas a Jesús Fernández Úbeda, le dice Arturo Pérez Reverte que si hubiera nacido en estas décadas hubiera sido uno de los del diario Pueblo. Sí, ¿Cómo hay que ser para ser del diario Pueblo? no lo sé, es un buen elogio. También me lo dijo Manu Marlaska, el gran reportero de Sucesos, y por un lado tienen razón. Yo creo que me lo hubiera pasado muy bien en la redacción de Pueblo, pero yo que de vez en cuando tiendo a la nostalgia, al minuto intento librarme de ella, porque como me dice mi mejor amigo, Paquillo, si nosotros hubiéramos nacido en los 70, a lo mejor en los 80 hubiéramos muerto de sobredosis. Entonces, pues Todo puede ser, sí. Virgencita, gracias por haberme sacado del vientre de mi madre en el año 89. ¿Qué fue el diario Pueblo? Después de haber hecho más de 30 entrevistas, haber leído libros sobre los Sí. periodistas y biografías, autobiografías de los propios periodistas del diario Pueblo, ¿tú qué conclusión sacas? ¿Qué fue el diario Pueblo? Yo creo que el diario Pueblo de la época en la que me centro en el libro es como, se me acaba de ocurrir la metáfora, ¿ves? Tengo alma de poeta. Como el Serengeti cuando llega a la estación húmeda que se llena de ñúes y de cebras y a la vez también de depredadores, hay como una explosión de vida. Yo creo que Huertas 73, que Pueblo en Huertas 73 fue eso. En el reino de Emilio Romero convergió una generación, no, varias generaciones de periodistas fabulosos, de Tico Medina, pasando por Arturo Pérez Reverte, por José María García, por Raúl del Pozo. O sea, se generó una mesnada de piratas, de corsarios y de primeras firmas, de primeros espadas del periodismo patrio, que algunos hoy todavía lo siguen siendo, y confluyeron y fabricaron un producto informativo fabuloso, fascinante y de verdad precioso. Yo creía que lo de la hemeroteca iba a durar 5 o 6 días, que yo tenía más o menos las noticias que quería encontrar en la cabeza y quería leerlas y hacer fotografías, etcétera, pero cuando agarras un tesauro de estos rojos gigantes y empiezas a ojear con H y sin H Pueblo, o sea, yo me tiré 2 meses. Y es fascinante que un periódico que muriera 5 años antes de que yo naciera enganche tanto. Yo creo que los periódicos de hoy, como objeto al menos, como objeto físico, un periódico de papel, no tiene el duende que tenía un ejemplar de Pueblo. Durante la dictadura de Francisco Franco, Sí, y que eso es clave, ¿no? o sea, es una clave enorme. Yo creo que hay 2 pueblos. El pueblo, bueno, hay un pueblo anterior del que me ocupo muy someramente porque no es el objeto del libro, el pueblo que arranca en su fundación hasta el año 64, que es un periódico yo creo que más gris, o sea, estamos hablando de posguerra, años 50,
Pero en los 60 ya España se va coloreando. Hay una serie de pulsiones que en la vida, no sé si política, pero desde luego en la vida social, que se ven reflejadas en el periódico, y Pueblo era un periódico absolutamente colorido. Evidentemente, en lo que respecta a la información política no había tutía durante el régimen, estoy hablando, pero en lo que respecta a corresponsalías, a reporterismo, a crónica de sucesos, a información deportiva, se publicaban informaciones con una libertad y con un descaro en el mejor de los sentidos, que yo creo que hoy son inéditos. Y decías, Nuria, hablabas de la dictadura, Pueblo vive durante una serie de años en democracia, pero pierde, como canta Bunbury, ese no sé qué, que no sé lo que es, y es lo único que importa. Yo digo en un momento del libro que el pueblo de Emilio Romero era David Bowie. El pueblo posterior a Emilio Romero es Pablo Alborán, que está muy bien, pero no comparemos. Es muy particular la paradoja esa de la que hablas, ¿no? Porque es un momento de gran modernidad de la sociedad española y al mismo tiempo la autoridad está por arriba, ¿no? Entonces, como la autoridad está por arriba y no la tenemos interiorizada, pues hacemos lo que nos da la gana, ¿no? En parte, ¿no? Que es un poco lo que describes, que es una atmósfera de libertad extraordinaria, ¿no? Que hoy, ya con la democracia, sería muy complicada de reproducir, ¿no? Sí, de hecho, Pueblo respira mal el ambiente de la transición. Claro. Tú eres periodista ahora, ¿tú concibes un periodismo hecho de esa manera hoy en día en las redacciones actuales? No. En parte, ojalá lo concibiera. Me gustaría que los medios apostaran más, sobre todo por el género más mágico que creo yo que tiene Pueblo, que es el reportaje. Sin duda, sí. ¿Real o inventado? Real o inventado. Problema Eso es increíble. Problema que el reporterismo es muy caro. Es mucho más barato contra lo que puede pensar la gente que no se dedica al periodismo, pagar a un columnista o a un tertuliano que pagar a un reportero. Hombre, y por hacer un poco de autocrítica, es más cómodo estar en una redacción. Y es más cómodo estar en una No, redacción. pero lo del dinero es muy importante, lo que Pero dice Jesús es muy importante. Los seguros, ya, pero los esta viajes, gente tampoco tenía mucho dinero, ¿eh? Pero no era tan caro. No, pero por ejemplo, es distinto. Lo que tenían es mucho ingenio. Tenían mucho ingenio, pero en muchas de las informaciones de los corresponsales pone, por ejemplo, Vicente Talón vía Iberia. ¿Por qué ponían vía Iberia? Porque Iberia te metía la pasta o quien fuera. Estamos hablando también de un periódico que dependía de los sindicatos verticales y estaba dirigido por Emilio Romero, que era un todopoderoso del régimen, o sea, y que gozaba del favor de Franco. Con Cebrián, también por allí. Con Cebrián, que no quiso hablar para este libro, pero bueno, yo hablo bien de la gente que me ha ayudado y de la gente que no me ha ayudado no hablo. Pero también el tema de la audiencia. Yo creo que hoy la gente, en general, el lector de periódicos, no hablemos ya del telespectador, demanda más opinión que información. Y dentro de la opinión creo que demanda una opinión que refuerce sus convicciones. O sea, lo de discrepar, lo de el deporte. Sí, lo de discrepar. Discrepar es un verbo que yo creo que se conjuga. Nunca se ha conjugado bien, quizá, pero que hoy se conjuga con más fricciones. Yo no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que si hubiera un buen medio con buenos reportajes serios, bien hechos, no con la libertad con la que tenía Pueblo, claro, Sí. pero bien hechos tendría muchísimo éxito. Pero bueno, es que es muy caro de todos modos. Es una observación. Me gusta que discrepes porque es que yo reconozco que de cara a la galería soy muy pesimista. Luego ya me detengo, pienso y digo, pues no soy tan pesimista, pero el primer fogonazo siempre es gris oscuro. Hablas de Pueblo y parece que con un trabajo muy serio que has hecho. A veces yo pensaba cuando estaba leyendo que tiene un lado muy literario, está muy bien escrito, es muy interesante, Gracias. muy atractivo. Y al mismo tiempo tiene un lado de documentación muy seria, parece una tesis, ¿no? Es un trabajo que debería, o podrías utilizarlo académicamente o podrías haberlo utilizado académicamente para que te sirviera para alcanzar ese tipo de título, ¿no? Pero bueno, hablas mucho de escuela de periodismo. Sí. Sí, hablas mucho de escuela de periodismo y la sensación también es de que al leer o frecuentar tanto como has dicho el periódico El Pueblo,
¿se te ha pegado o has aprendido algo de todo ese mundo, ¿no? He aprendido a que hay que quejarse menos y he aprendido a que es verdad que el mundo del periodismo, para la gente sobre todo que está empezando, no es fácil, pero que si tienes hambre verdadera, instinto, inteligencia, yo creo que tarde o temprano, no sé si te puedes consolidar, pero encontrar una ventana para hacer periodismo, sí. Raúl del Pozo, por ejemplo, era un maestro de Cuenca, pero que tenía una pasión fabulosa por escribir, tenía hambre. Entonces se enteró de que unos poceros de Cuenca iban a hacer una operación de raticidio general en Madrid. Se enteró de la historia, conocía a los poceros, llamó a Pueblo y en Pueblo le compraron la historia y a partir de ahí se convirtió, con todo lo comunista que era, en el ojito derecho de Emilio Romero. Sí es cierto que eso yo creo que hoy es menos habitual. Pero si un periodista renuncia a eso, yo creo que tiene que dejar de dedicarse o de querer dedicarse al periodismo. Manolo Marlaska padre decía que el periodismo es una especie de sacerdocio. Yo creo que un periodista tiene que ser una especie de cura no buenista ni con perdón, coñazo, pero que o te tomas tu profesión como una cosa que va más allá de fichar de 8 a 4 o no puedes ser periodista. La verdad que está lleno de paradojas el libro, porque es verdad que eran periodistas que se tomaban muy en serio su profesión y el querer ser los primeros y llevarse la portada y llevarse la firma, pero a la vez ellos mismos no se tomaban en serio, que es algo que claro, todo el mundo se toma muy en serio. Sí. Leyéndolo, claro, yo me acuerdo de la última frase esa de nadie es perfecto, ni el mundo es perfecto. Claro, para darse el diario Pueblo, pues a lo mejor tenía que haber ahí una mina de amorales, porque claro, ¿cómo era la reacción del diario Pueblo? Había falangistas, había comunistas, Había ahí pasaba de proetarras. todo. Había mujeres que iban por allí, se bebía continuamente, se dormía allí. Había una whiskería arriba o algo así. Pero es que el edificio Huerta 73 es un poco lo de la Rue del Percebe. Es que había, más allá de los caracteres y de los personajes que allí se concentraron, es que había whiskería, es que había gimnasio, es que había peluquería. Hablé con el peluquero del diario Pueblo. Y había también una especie... La gente lo concebía también como un garito. O sea, donde se iba a trabajar, pero también se iba a cobrar y a pulirse la paga esa misma noche, dándole al burle con copas o con lo que fuera. Y una cosa que sí he aprendido yo escribiendo Nido de Piratas y que me ha sorprendido es el amor profundo que esa gente en general no tenía ya a su trabajo, sino al lugar de su trabajo. Que medio Viva vivían Libertad ahí, Digital, claro. yo beso el suelo de Libertad Digital como el Papa cuando aterriza en un sitio, etc. Pero digamos que cuando pasan unas horas yo estoy deseando de decir, hasta luego Rebe, me piro a casa. Allí no, allí había un sofá, había un tresillo y había gente que hasta se quedaba a dormir. Bueno, Marlaska de pequeño iba allí los fines de semana, ¿no cuentas? Es que hacían hasta eventos con los Reyes Magos y Marlaska Hay fotos, Junior, sí. David Gistau, iban y había 3 tíos disfrazados de Reyes Magos, con pajes o lo que fuera, y se les daban regalos a los críos. Eso es inconcebible, creo yo, en un periódico en mayo de 2023. Digo yo que eran amorales porque incluso insultaban a uno que era homosexual, ¿no? Más o menos, o hacían bromas. Es decir, claro, la broma podía pasar ciertos límites. No, Claro, Pero como ahora estamos... eso es muy de la época, ¿no? Claro, No es pasa muy de nada, la época. no Entonces, pasa como se nada. pasaban todos los límites, porque claro, nos cuenta Jesús pues que había reportajes falsos. Hay Sí, una entrevista con Indira Gandhi Entramos falsa. en otro asunto. ¿Cómo es eso de la entrevista falsa? pues eso me lo... O robar una foto de un muerto que vas a un velatorio y robar la foto para poder sacarla en el periódico, claro. Nido de Piratas no es una justificación de esas conductas que yo no he hecho en la vida, ni pienso hacer, y no aconsejo a nadie que hagan. Pero eso es Ojo. lo mejor del libro, que no ni justifican ni... Es una exposición. Eso es. Es una exposición. Y luego que el lector juzgue. También digo, estamos hablando de una época muy concreta y juzgar, hombre, lo de inventarse una entrevista no, pero juzgar determinadas divertidísimo conductas, eso. juzgar como determinadas conductas con los patrones de hoy se llama presentismo y es una de las peores pestes que nos asolan Absolutamente. ahora.
pero en absoluto yo justifico o sea, que un tipo se haga pasar por policía y le robe la foto del difunto marido a la viuda. No, eso no lo justifico, pero lo expongo. Y reconozco que es un material maravilloso y extraordinario para trabajar a la hora de confeccionar un libro. ¿Por qué se empezó por Felipe Navarro? Por un homenaje, porque de Felipe Navarro no se acuerda ni Dios. Y ya aparte de que fue uno de los, me atrevería a decir, 3 o 4 reporteros estrella de toda la historia de Pueblo, también fue un fundador de la primera televisión española, escribió unos libros divertidísimos, tiene un libro de memorias que se llama Un reportero a la pata coja que de verdad recomiendo encarecidamente, y me parecía que tenía como patrones o caracteres de un pícaro del siglo de oro. ¿Qué hace? Cuéntanos la anécdota. Hombre, ¿qué hace? Casquería pura. Casquería pura. O sea, él era amigo del Marqués de Villaverde. Sabía que el Marqués de Villaverde iba a hacer el primer trasplante de corazón de España, pero lo dejó pasar. De hecho, en su libro de memorias contaba que estaba medio enamorado y entonces, claro, pues como era lo que decía Ortega, de que el enamoramiento es un estado de transición y de idiotez o algo así, ¿no? Sí, literalmente. Sí, sí, sí. Entonces el tío, pues nada, lo dejó pasar y un día llega ciego, bueno, ciego no, con una resaca terrible a la redacción. Oye, Yalito, ¿cómo va el tema del trasplante? Está todo controlado, está controlado. ¡Pum! Una portada del día anterior de Pueblo, de ese mismo día, diciendo el Marqués de Villaverde ha hecho el primer trasplante de corazón, bla, bla, bla. Entonces él, El orgullo. que era un hombre orgulloso y un grandísimo profesional, pese a toda la picaresca que le rodea, va y dice, ahora os vais a enterar. Va al bar de enfrente, pide un disfraz de camarero, un traje de camarero y unas cajas de botellas de cerveza vacía, se planta en La Paz, disfrazado de camarero, con las cajas, disculpen, disculpen, atraviesa la marea de policías y ya dentro del hospital va a donde está el Marqués de Villaverde, le entrevista, el Marqués de Villaverde le dice, eres el mismísimo diablo. Le entrevista y luego consigue, inventándose un permiso del Marqués de Villaverde, las fotos del trasplante. Al día siguiente, en portada y luego dentro, en páginas interiores, a doble página, está la foto del corazón, la del donante y la de quien recibió el órgano. Creo que no sobrevivió. Bueno, creo que no sobrevivió, no. De hecho, el titular es el trasplante, no el trasplantado, ha muerto. El trasplante ha muerto. El trasplante ha muerto. Y es verdad que no era político Pueblo, pero claro, un entrecomillado diciendo yo no sabía que mi hijo iba a ser operado, eso es muy político. Sí, sí, y eso se publicó. Sí, sí, sí. Otro Oye, esta me personaje encanta. del que me gustaría que hablaras es Emilio Romero, porque es un gran olvidado Es y un un gran personaje con un estatuto muy particular, ¿no? En el diario Pueblo. Es un hombre muy del régimen y al mismo tiempo es el hombre con el que todos se identifican en cierto sentido, porque sin Emilio Romero no habría podido O sea, funcionar eso. Es decir, es otra vez las paradojas de las que tú hablabas, ¿no? Pueblo es un periódico de autor por Emilio Romero. Lo que decía antes, el pueblo de Emilio Romero es David Bowie, lo demás es Pablo Alborán, que es un tipo que canta muy bien y demás, pero que no tiene ese estilo, esa garra, ese nervio que tenía el pueblo de Emilio Romero. Emilio Romero, desde el punto de vista político, tampoco, o sea, yo no tengo por qué juzgar a Emilio Romero por nada. Emilio Romero era un hijo del régimen, ahí está contada más o menos su biografía. Sí, que fuera un hijo del régimen tampoco es ningún Me da igual, ¿sabes? No pasa nada. absolutamente, no pasa nada. Tampoco juzgo que fuera un mujerista, como decía él de sí mismo, y que cuando se ponía el piloto rojo fuera de su despacho era porque estaba haciendo juegos de manos con alguna señorita que al día siguiente seguramente aparecería en Pueblo. Me da igual eso, pero Emilio Romero fue un gran seleccionador de periodistas
tuvo una inteligencia profesional tremenda y además se partió la cara por sus periodistas. Habla muy bien de él, es verdad. Se partió la cara por sus periodistas. La historieta o la anécdota más potente, en mi opinión, que además la he contado a través de tres voces, porque, bueno, las versiones más o menos varían, pero en lo sustancial es lo siguiente. En un momento dado, Carrero Blanco le pide la cabeza de 22 periodistas de Pueblo por comunistas. Y Emilio Romero dice, no, aquí falta uno. Son 23. Son 23, y escribe su nombre. Y Carrero, no, hombre, Emilio, ¿cómo eres? No despidió a ninguno. Al final, pues yo que sé, a Javier Reverte creo que lo mandó a París, a Raúl del Pozo lo mandó a Moscú, etcétera, etcétera, pero no despidió a ninguno. Creo que situaciones como esa que se vivió en dictadura, en el caso de que se vivieran hoy, acabarían de otra forma. Creo. Sí, sospechamos. Sí, sospechamos. nosotros Sospechamos. también, Sí, sí. Raúl sospechamos. Cancio también habló muy bien de él, porque tuvo una enfermedad y le cubrió. No, es que Raúl Cancio, que es el gran descubrimiento personal mío del libro. Raúl Cancio padeció tuberculosis, me quiero sonar, y estuvo no sé cuántos meses en el hospital y le pagó todo Emilio Romero. Y cuando fue Raúl Cancio y le dijo, oye, ¿qué le debo? Le dijo el doctor Torres Ghost, creo que era, no me debes nada, tú lo que me debes es que te vayas a tu casa, te zampes unos cuantos entrecots y te pongas bueno. No me he encontrado de todas formas con mucha gente que hable mal de Emilio Romero. Hay gente que le pone peros y casi todos los peros tienen que ver con asuntos de bragueta. Pero yo no soy quien para juzgar asuntos de bragueta y me da sobre todo mucha pereza. Ante todo, yo creo que hay que destacar que Emilio Romero fue un gran periodista, que fue un gran director de un periódico sobre todo y que concibió un periódico que, insisto, se va a la hemeroteca, se agarra a los tesauros y embruja. O sea, el periódico Pueblo hasta el año 75, al menos, que es cuando Emilio Romero se va, en febrero del 75, hipnotiza, o sea, y dices, ostras, pues he terminado uno, pero es que voy a ver qué hay en el siguiente. Otro nombre que ha salido pues José María García, claro, es que se dan ahí una serie de un conjunto de personalidades que Claro, se debía José ser María- cada José María jornada, García. debía ser. José María ¿Ha García... hablado José María García contigo? Ah, sí. De hecho, hay... El capítulo que dedico sobre todo a José María García empieza más o menos así. Cuando ya había terminado... Cuando llevaba 27 o 28 entrevistas, que ya había terminado el capítulo de las entrevistas, cuando ya había transcrito todo, cuando ya llevaba 70 o 80 folios redactados, José María García me llama y me dice, maldito, no me dijo maldito, me dijo una cosa que suena peor, ¿por qué no cuentas conmigo? Y yo le dije, José María, vamos a ver, que te he llamado 20 veces, 19 me has dicho nos vemos tal día y luego me dices, no, es que tengo esto. Entonces, pues dices, bueno, hay que tener también genio para poner unas excusas tan variopintas durante tantas y tantas veces. José María García fue un rebelde en Pueblo, más o menos, porque él Y después de empieza... Pueblo. Iba Él, Norma. él empieza entrevistando a un cargo del régimen, le censuran media entrevista y como dice el entrevistado parecía un genio y yo parecía un sic gilipollas. Entonces creo que es Jesús de la Serna, subdirector, quien le dice, oye, el periodismo que tú quieres hacer no lo puedes hacer en política, o deportes o local. Lo metieron en deportes, se enfrentó con Miguel Or, subdirector, y García puenteaba a Ors, y Ors dijo que o él o Butano, y entonces a Butano lo meten en local y en sucesos, en fin. Pero era un periodista extraordinario, lo mandan a cubrir, no sé si unas Olimpiadas a México o algo así, y cuando está en el autobús se da cuenta de que la noticia no está en la Olimpiada, sino que está en la calle. Y fruto de ese instinto, creo que es el único periodista, o por lo menos el primero,
que publica en un periódico español una noticia o un reportaje sobre la matanza de la Plaza de las Tres Culturas. Claro, gente si es que muy, eran- es es que es gente gente Y es muy gracioso. gente muy profesional. Y es muy gracioso porque Mucho compañeros que iban con él a cubrir las Olimpiadas le decían en plan quejándose, no, es que nosotros no hemos venido a esto, hemos venido a cubrir las Olimpiadas. ¿Qué es lo que diríamos ahora? Sí. Es un tipo de periódico, En no fin. solo de periodismo, sino de periódico que también, que luego se ha intentado reproducir en alguna manera que no ha tenido nunca éxito en España, que es el periódico populista, un poco sensacionalista, en parte de sucesos, en parte no. Y yo creo que es la única vez que yo conozca que ese tipo de periódico ha tenido éxito de verdad. Quizás fuera la genialidad, bueno, la calidad de los profesionales, pero luego de hecho ha habido varios intentos y nunca se ha podido resucitar. O en parte en la radio, quizá porque la radio es un medio muy personal, ¿no? Sí. Y en parte en la radio sí ha podido, ha habido grupos en la COPE, Antonio, había un poco ese espíritu, pero en periodismo imposible, ¿no? En prensa imposible. Yo creo que por lo que tú has dicho, José María, es que los profesionales que coincidieron ahí eran extraordinarios. O sea, no hemos mencionado a José Luis Balbín, no hemos mencionado a Jesús Hermida, no hemos mencionado a José María Carrascal. Sí, no, Es que Es muchísima impresionante, gente, ¿no? es impresionante. Muchísima gente. es que Ellos no se quisieron hacer impresionante. cargo de la marca Pueblo, no quisieron seguir, claro. Es que es verdad que llegaba otra Unos sí, época y otros eso hay que, no. eso hay que comprenderlo, que claro, España entró en la democracia y el periodismo, que venía de ser muy libre, pasó a plegarse en la democracia al político. Lo de lo personal es político, ya el periodismo también era político. Entonces ahí también llegó las esposas autoimpuestas por el periodismo y plegarse al poder político. En Pueblo, yo creo que en concreto en Pueblo, lo que pasa es que yo creo que después de Juan Fernández Figueroa, que el periódico inicia una lenta con José Ramón Alonso, no sé si estabilización hacia la baja, pero que cada vez se acelera y que con Manuel Cruz ya es terrible, la gente se huele que el periódico chapa y aquí hay que agarrarse a lo que sea para evitar el naufragio, ¿no? O por lo menos para no ahogarse mientras el barco naufraga, mejor dicho. Y entonces la gente se mete en política. Y la gente defiende con uñas y dientes su trinchera partidista. Y entonces ese ambiente que en el pueblo de Franco tenía falangistas, comunistas, socialistas, demócratas cristianos, proetarras, etc. Y vivían, no todos se llevaban bien, pero digamos que vivían en una cierta armonía feliz, general. Con la democracia, con la transición primero y sobre todo con la democracia, se envilece. Es Pero otro tipo de también periodismo. bueno, la democracia es otra. Porque también claro, otra es historia, otro sí. asunto. La democracia requiere interiorizar la norma y eso hay un cambio muy grande. Ahora mismo en las redacciones no se fuma ni se bebe, ni, en fin, hay cosas que ya no se puede hacer. Claro, Que la es norma, lógico, sí, claro. es lógico en cierto sentido. Lo que pasa es que bueno, ese periódico popular en algunos países, por ejemplo, Inglaterra, pues sigue funcionando y funciona muy bien y alcanzan tiradas muy serias, cosa que el Hombre, periodismo había algo de español también. de amarillismo, Sí, claro, sí, por hombre, supuesto, claro, claro. por supuesto. Claro, pero bueno, ¿por qué no se vas a ser amarillista? Quizá, Lo divertido que es el amarillismo. claro, quizá funciona ahora, pero no en el formato papel, sino en el formato Sálvame digital. y esas cosas también a veces. Y en lo que se llama, en el sentido de la prensa, quizá en la prensa digital. Sí. El clickbait es uno de los becerros de oro en los que incurrimos mucho los que trabajamos en periódicos que no se sustentan en celulosa, sino en ceros y unos. Tampoco lo voy a juzgar porque es que sabemos cómo están, cómo se financia si cada cosa el periodismo y demás, y que cada empresa pues tiene que buscarse sus castañuelas para salir adelante. Porque lo contrario es el socialismo, y cómo es lo de o es socialista o es mentira, o algo de esto, ¿no? Pues nada, Jesús, enhorabuena por este Nido de Piratas. Ha sido un gusto, Nuri. Has disfrutado muchísimo escribiéndolo, yo creo que No era tu tanto libro. como aquí con No, vosotros. se nota Bueno, que te qué lo has amables, pasado bien. Jesús. Se nota que te lo has pasado bien, ¿no? Sí, Al es final, como una sí. especie de horma. Es un Sí. libro que le va Sí, a está Jesús. bien. Es el Sí, libro sí. que tenía que escribir. Luego ya vendrán otros muchos, estoy segura. Pero este es el que tenías que escribir, Jesús. Pues muchísimas gracias, Muchas Nuri. gracias a ti. Muchísimas Muchas gracias, gracias. José María. Gracias. Ha sido un gustazo. Gracias, José María. Gracias a ti, querida. Gracias a todos por estar ahí.